buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy nuestro invitado es Enrique Márquez, exparlamentario, fue vicepresidente de la Asamblea Nacional y además es dirigente del partido Un Nuevo Tiempo. Es dirigente político en el estado Zulia. Bueno, nació en el estado Zulia, quién sabe hace cuántos años ya, ¿no? Unos cuantos, Enrique. 57. 57, no tanto 57 entonces. años. Un poquito menos que yo. Todavía estoy en el quinto piso. Así es. Bienvenido, Enrique. Gracias, hermano, por la invitación. Muy contento de estar aquí contigo. Igualmente. Bueno, Enrique, ¿en qué momento de la política estamos en Venezuela? Un momento excepcionalmente malo. Un momento excepcional que requiere medidas excepcionales. Porque la política en general no le ha dado respuestas al país. Al contrario, pudiera afirmar que la política ha enredado más al país. Si hay que ubicar un responsable de lo que está ocurriendo en Venezuela, es la clase política en general. Unos y otros. Unos y otros. Por supuesto, tendríamos que repartir las culpas y allí tendríamos que identificar claramente al modelo aplicado por el gobierno nacional desde hace 2 décadas, que no funcionó. El modelo estatizador, centralizador, el modelo de un socialismo atrasado, ha llevado a Venezuela a una debacle económica. Pero a la vez, nosotros desde la oposición tenemos que ser muy autocríticos y reconocer que efectivamente las cosas que hemos hecho durante los últimos años no han solucionado el tema y gente como yo piensa que de pronto lo hemos agravado. Porque el tema sancionatorio internacional se ha posado sobre un país destruido y ha impedido de alguna manera que la economía pueda medio sobrevivir. Entonces nosotros tenemos hoy un pueblo hambriento, sufriendo, fruto de un mal gobierno, de un pésimo gobierno de mucho tiempo, de un totalitarismo hoy, pero también de un lado de la oposición, donde me encuentro, que no hemos comprendido lo que realmente se tiene que hacer. Y yo digo esto atribuyéndome, por supuesto, parte de esa responsabilidad y siendo muy autocrítico, porque efectivamente los últimos años no han sido buenos. Y hoy tenemos que reconocer que quienes adversamos al gobierno, políticamente hablando, organizados en los partidos, nos encontramos en mayor debilidad que hace unos tiempos. Hemos perdido, yo creo que fue un error permitir eso, hemos perdido un espacio institucional como la Asamblea Nacional que teníamos del 2015 al 2020 por la negativa a participar el 6 de diciembre, que hoy reconozco que fue un error. Yo tuve dudas. Siempre pensé que había que participar, como también lo pensé en el año 2018 en la elección presidencial. Y ahí tú apoyaste y jugué ese convencimiento que yo ¿Y por qué te engatillaste tuve. en el 2018? Bueno, el año pasado. Tuve dudas principalmente porque el ambiente estaba muy complicado para esa participación. Hay que reconocer que el gobierno no ha facilitado para nada la participación política, al contrario, ese acto de secuestrar partidos políticos, de quitar las tarjetas a direcciones políticas que la tienen bajo su control y dárselos a otras personas, eso descompuso mucho el ambiente y predispuso a la gente y a los partidos y a las organizaciones. Y en política una golondrina no hace verano y uno no puede lanzarse solo por un camino que es tan complicado. Entonces yo tuve dudas. Pero hoy reconozco que si la oposición se hubiese unido para participar, no solo hubiésemos preservado ese espacio institucional que es la Asamblea Nacional, sino que le hubiéramos dado una derrota terrible al gobierno y hubiéramos podido abonar en el camino del cambio político. Pero fíjate, hay un tema. Hay quienes hablan de la oposición y hay quienes hablan de las oposiciones. Sí. Entonces, bueno, ese es otro terreno en el cual hay que pararse a ver la realidad del conglomerado opositor, una oposición que está dispersa, dividida entre los partidos, también en los partidos también hay matices, porque yo te escucho hablando a ti y quizás no es el mismo discurso de Manuel Rosales o de cualquier otro dirigente de Un Nuevo Tiempo. Sí, y yo creo que eso ha sido un mal saldo de la oposición durante esos últimos años también,
porque yo no me encuentro dentro de quienes colocan adjetivos a mis compañeros de la política, inclusive. Eso de llamar alacrán a unos y a otros corruptos y pelearse entre nosotros no va conmigo. A pesar de que podamos tener diferencias estratégicas de cómo acometer el cambio político en Venezuela, yo reconozco que gente que hoy está en la Asamblea Nacional representando a un sector del país es de oposición y tiene que hacer oposición. Entonces yo pienso que debe haber, Vladimir, un esfuerzo sincero dentro de la oposición venezolana, concibiendo la oposición no solamente como los partidos políticos opositores, sino como el pueblo con descontento, en poder entender que a pesar de que podemos ser diferentes, todos queremos lo mismo. Queremos un país diferente al que tenemos ahora, un país con futuro, un país donde se pueda vivir. Entonces yo voto por construir una unidad que pueda quitar de lado esos adjetivos y una unidad mejor. ¿Qué hacer hoy con eso que llaman la disciplina partidista, Enrique? ¿Ayuda o estorba? Mira, yo percibo que ahorita muchos de nosotros, muchos militantes, muchos dirigentes, estamos reclamando algo que yo creo que hay que reclamarle a todos los partidos. ¿Te refieres a militantes de un nuevo tiempo? Sí, y de todos los partidos, que es democracia interna. Si no hay democracia interna en los partidos, si no hay forma de participar en las decisiones que se toman, ¿cómo exigirle disciplina a un militante que no participa en las decisiones? Y no hay un mecanismo para la participación. Entonces, los partidos políticos de oposición no pueden exigirle al gobierno democracia si no tienen democracia interna. Los partidos políticos de oposición tienen que dar el ejemplo. Y yo estoy segurísimo, por ejemplo, que en un tema tan grueso como el que tenemos ahora, que es la participación o no en las elecciones regionales, si hay una consulta interna en los partidos, la decisión es obvia. La decisión es participar. En el caso de un nuevo tiempo igual. Sí, yo lo percibo así. Todas las personas con las cuales converso dicen... Y si, por ejemplo, se le pregunta a la militancia de un nuevo tiempo hoy sobre su alianza con el G4, que encabeza hoy Juan Guaidó, ¿cuál sería la respuesta? Yo creo que la respuesta sería garantizar unidad, pero en la dirección correcta. Es decir, no se trata de despedazar lo que pueda existir, se trata de mejorarlo. Y en este caso creo que hay que exigirle tanto a Primero Justicia como a Acción Democrática, como a Nuevo Tiempo, como a Voluntad Popular, como a todos los partidos, ejercicio de democracia interna para que las decisiones puedan ser asumidas por toda la militancia de una manera uniforme. Ese ejercicio de democracia interna también es un modelo para el país. ¿Queremos democracia en el país? Empecemos por tener democracia en los partidos. Y en ese sentido, la disciplina partidista se fortalece porque tú te sientes participando de organizaciones vivas. Donde se te consulta. Y mucho más, y tú lo sabes, que un partido político sin debate no es partido político. Un partido político sin consensos internos, un partido político donde no hay discusión política, sencillamente pierde su sentido. Entonces, y por eso, entonces el debate en los medios se hace necesario. Yo vengo a plantear aquí cosas que no tengo espacio para plantear. En tu partido. No tengo espacio para plantear. Vamos a seguir hablando de ese tema. Y también me gustaría hablar un poco sobre el Estado Zulia. Tú eres dirigente político en el Estado Zulia, naciste en el Zulia, tu carrera política la has hecho en esa región. Y bueno, ¿qué espera el Zulia de un dirigente como Enrique Márquez? ¿Te has hecho esa pregunta? Sí. Vamos a hablar de eso al regreso. Ya venimos con Enrique Márquez. Bien, continuamos conversando con Enrique Márquez, dirigente del Partido Nuevo Tiempo, exparlamentario, ex vicepresidente de la Asamblea Nacional. Enrique, te preguntaba sobre la expectativa de los zulianos con respecto a un dirigente político. ¿Qué esperan los zulianos de un dirigente político? ¿Tú te sientes conectado hoy con eso que llaman la zulianidad? ¿Sientes que logras interpretar la aspiración que tienen los zulianos de contar con un dirigente que los interprete, que hable por ellos? ¿O sí, hay desconexión también, como mucha gente dice, que está desconectada la dirigencia política? Quienes vivimos en el Zulia nos damos cuenta de cómo está la situación allá. Está
muy difícil. De hecho, en la provincia en general, uno viene a Caracas y se siente un pequeño oasis dentro del desastre de vida que llevan los venezolanos, ¿no? Tú vas a Mérida, vas a Táchira, vas al Zulia, o vas a Bolívar, o vas a Cumaná y te das cuenta de que hay una realidad completamente distinta. El Zulia es quizás el peor estado en calidad de vida hoy en Venezuela. No solo el tema de los servicios públicos, la electricidad, el agua potable, sino también no hay trabajo. No hay trabajo para la gente. Luego, la inseguridad está terrible. Y el tema del combustible que tiene paralizado no solo a Maracaibo, sino al estado Zulia. Ya no hay gasolina. Y si quieres tanquear tu carro, tienes que pagarla a $1.50, a $2, como la encuentres. Porque hay gasolina fuera de las estaciones de servicio. Porque hay una mafia que se ha apoderado de la distribución de gasolina, que entonces llenan sus tanques en las bombas, vehículos oficiales, policía, Guardia Nacional, y van y la rematan en un sitio, pero, ¿entiendes? y no ahorita, desde hace tiempo uno veía en cualquier lugar del Zulia, desde Maracaibo, gente con sus pimpinas ahí ofreciendo la gasolina. Pero ahora es peor. O sea, para que tengas la suerte de echar gasolina en una estación de servicio, bueno, eso es una suerte increíble. Increíble. Entonces, la ciudad se paralizó porque ¿quién sale en su carro a hacer sus diligencias o a hacer comercio bajo esa realidad? Muy difícil. Entonces, cuando tú ves encuestas o cuando vas al contacto con la gente, te das cuenta que hay un gran escepticismo y una desconexión del pueblo con lo que la política viene haciendo. Es decir, la política hasta ahora ha estado desconectada de la realidad del Zulia, hablando del Zulia. Claro. Te pongo un ejemplo que en lo personal yo lamenté muchísimo. Hace más de un año le planteamos a la Asamblea Nacional pasada, lo planteamos desde el Zulia, Un Nuevo Tiempo incluso lo planteó con unidad interna. Planteamos, mira, vamos a buscar un proyecto para financiar unas obras de calidad para el sector eléctrico del Zulia. El Zulia se va a la luz todos los días, y no por una hora, por mucho más tiempo. Y bueno, y lo llevamos hasta la Asamblea, y no hubo consenso dentro de nosotros mismos para aprobar ese proyecto, teniendo el control de la Asamblea. ¿Por qué? Porque había la duda de si ese proyecto podía ayudar a Nicolás Maduro como presidente. Entonces yo decía, caramba, entonces, ¿qué queremos? ¿Ayudar al pueblo del Zulia o no? Entonces, realmente, durante los últimos tiempos, los políticos del Zulia no hemos hecho mucho por ayudar al pueblo del Zulia. Yo creo que eso hay que reflexionarlo y hay que trabajarlo para cambiar. Y percibo entonces que el Zulia necesita un vuelvan caras a la política del Zulia. Necesita que los zulianos que vivimos en el Zulia tomemos el control de nuestro propio destino. Hasta ahora al Zulia y al país se le ha vendido durante los últimos tiempos, mira, esto tiene una solución importada o una solución Cuando tú mágica. hablas de los zulianos que viven en el Zulia, que deben retomar el control, es porque las decisiones que atañen al Zulia están siendo tomadas por personas que no están en el Zulia. Muchísimas veces ocurre. Muchísimas veces ocurre que ya sea desde Caracas, gente que está en Caracas que no le importa el Zulia, o gente que está afuera que tampoco le importa el Zulia. Siendo zulianos. Siendo zulianos incluso. Entonces aquí hay que buscar que los que estamos allí tomemos algunas decisiones, que es la defensa de nuestros intereses económicos, por ejemplo, en la reactivación de la industria petrolera, por ejemplo. No es verdad que los zulianos no podamos opinar alrededor de cómo trabajar nuestra industria del petróleo. Eso está paralizado. La costa oriental es un pueblo fantasma. También no es posible que no podamos opinar y trabajar cómo proteger a nuestros productores del campo o cómo reactivar la Universidad del Zulia. La Universidad del Zulia está cerrada, tapiada. No está cerrada de derecho, está cerrada de hecho. De hecho. Ahora, ¿a quién le preocupa que la Universidad del Zulia esté cerrada? A los maracuchos y a los zulianos. Ahora no estamos haciendo nada, es la verdad. Entonces, en mi caso yo propongo un vuelvan caras a la política zuliana, que desde el Zulia podamos defender lo que nos corresponde a los zulianos defender, que nadie va a defender
ni desde Caracas, ni desde Miami, ni desde Washington, ni desde nadie. Hemos esperado demasiado que alguien nos solucione eso, y eso no es verdad. Algo así como soluciones zulianas a problemas zulianos con zulianos que estén en el Zulia. Con zulianos que estén en el Zulia. Y hay que sumar Pero a los eso debería zulianos. ser así, ¿no? Sí, pero obvio. Pero es que a Venezuela se le ha vendido otra cosa. Y hablo del Zulia, pero hago la extensión al país. Se le ha vendido, mira, de pronto esto se soluciona desde Washington. Espérate que por ahí vienen unos tipos. O se soluciona desde Madrid. Y resulta que los venezolanos nos hemos cruzado de brazos, esperando esa solución. Por eso entonces hay tanto escepticismo hoy de reconocer que ese planteamiento fue equivocado, absolutamente equivocado. Y entonces tienes que retomar una ruta que es de tomar fuerza a lo interno de Venezuela, y yo digo a lo interno del Zulia. El Zulia no puede ser defendido, por ejemplo, por un gobernador que es parte de la visión centralista del poder. El Zulia tiene que luchar por la descentralización. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que de venir de tener una empresa eléctrica como Enelven, la mejor empresa eléctrica del país, nosotros tengamos que calarnos que no podemos gobernar los zulianos con nuestros profesionales zulianos, no podemos gobernar nuestro sector eléctrico y trabajar tomar las decisiones que para mejorarnos, ¿no? Y trabajar para mejorar. No es que queremos ser una isla autónoma en Venezuela, no, sino que se nos permita trabajar en eso. Tú vas a Corpoelec Zulia y no hay quien te atienda. No hay forma, no hay estructura, no hay trabajadores, no hay empleados, no hay ingenieros. Y yo reconozco que los empleados que están ahí están haciendo un gran esfuerzo. Yo no hablo mal de los trabajadores ni de los empleados, hablo de la visión centralista. Un gobernador de ese tipo no puede representar al Zulia en la lucha por sus reivindicaciones. Vamos para el aeropuerto. En Maracaibo está cerrado, está tapiado también. Eso no puede ser. Maracaibo, siendo la segunda ciudad del país, no tiene un vuelo para Caracas. Tiene un vuelo para Caracas. ¿Y qué queda de los liderazgos como el de Manuel Rosales, como el de Juan Pablo Guanipa, que ganó la elección de gobernador, como el de Pablo Pérez, que vi que incluso está también deshojando la margarita a ver si se lanza a la gobernación? ¿Qué queda de esos liderazgos allí? Mira, Rosales. Yo percibo que todos esos liderazgos importantes del Zulia, que han aportado en su momento su mejor aporte por mejorar el Zulia, deben unirse alrededor de un planteamiento de participar. Cuando yo hablo de esto, hablo de una política, no hablo de un individuo, hablo de una política. Hay que reconocer que tenemos que corregir el camino. Porque cuando tú vas por un camino errado y no te revisas, vas a seguir por ese camino errado y vas a llegar a donde no es. Y cada vez va a ser más difícil de volverse. Cada vez es más difícil porque cuando vas más para adelante no quieres echar para atrás. Entonces ahora hay que reconocer, ese camino está equivocado y nosotros tenemos que ¿Te refieres al mantra? ¿Te refieres a...? Me refiero a eso. Me refiero a haber incluso perdido la oportunidad de conservar la Asamblea Nacional a través de la abstención. ¿A quién benefició la abstención, por amor de Dios? Al gobierno. No benefició a más nadie. A un gobierno que queremos sustituir democráticamente. Ahora, ¿cómo hacer para que a la ciudadanía le interesen esos temas, Enrique? El ciudadano que está en el Zulia, el que está en Barinas, el que está aquí en Caracas, que nos están viendo. Caramba, ¿cómo hacer para que... Como lo hicimos antes. Ajá, vamos a hacer la pausa y vamos a ampliar esto al regreso. Ya venimos. Enrique Márquez a la 1 es nuestra etiqueta. Ya venimos. Bien, continuamos acá en Vladimir a la 1 con Enrique Márquez, exparlamentario, dirigente del partido Un Nuevo Tiempo, dirigente político zuliano. Enrique, fíjate, ¿cómo hacer para que la población se interese? Porque la gente dice, bueno, ustedes hablando de política, hablan de elecciones, hablan de CNE y nosotros no tenemos empleo o no nos alcanza el sueldo o el hospital no sirve. O sea, ¿cómo reconectar al político con la gente y a la gente con la política? Mira, sin una solución política el país no va a avanzar. No va a avanzar. Tiene que haber una solución política. Pero eso puede ser un techo para decir, mientras no haya solución política no se puede resolver nada. No, pero cuando yo hablo de solución política, hablo de una búsqueda de la clase política de construir un espacio para la discusión diferente. Yo por lo menos, y lo digo con despecho, no me alegro de decirlo, yo no veo un cambio político en el corto plazo en Venezuela. Pero sí espero
que pueda haber un cambio en los políticos para transitar este camino de otra manera. De una manera. El tiempo que sea necesario. El tiempo que sea necesario, porque tú te imaginas que todos estemos pensando, mañana vamos a salir de esto, mañana vamos a salir de esto, y mañana llega pasado mañana, entonces se va acumulando frustraciones. Como lo de Guerrero, hoy no fío, mañana sí. Se van acumulando frustraciones, Vladimir. Entonces, yo prefiero hablar con lo que yo creo que es la verdad. Yo creo que hay que acumular fuerzas para construir un espacio para la política en Venezuela donde los políticos podamos darle respuestas y soluciones concretas a la gente. Y hablo de Rosales, en el 2006, cuando él se enfrentó a la abstención del 2005. Y del 2006 al 2015, 9 años, construimos una visión de país democrática en la cual había que participar en todas las elecciones y lo hicimos y al final obtuvimos un triunfo increíble en el 2015, que desafortunadamente entre el gobierno y su actitud totalitaria y la oposición, destruimos la oportunidad de ponernos de acuerdo. Es la verdad. Entonces hoy estamos en una situación política más complicada que requiere, como decimos los católicos, un acto de contrición, incluso pagar la penitencia. Aquí habemos algunos de nosotros que quizás tenemos que recibir esa factura y pagarla, porque sin duda alguna, cuando ahora esa factura se paga. A mí se me cae un puente, si yo soy ingeniero y se me cae un puente, bueno, tengo que pagar esa factura, tengo que reconocer, mira, yo me equivoqué. Entonces, alguien tiene que decir, me equivoqué. Yo lo digo hoy a mi alcance, hasta donde me da el brazo. Pero eso es como cuando se va a pagar una cuenta de un restaurante. Bueno, pero tú te comiste una paella, este señor tomó un café, el otro le tomó solamente un agua mineral. Cada quien que pague su parte. Sí, yo creo que aquí los latinoamericanos no estamos muy acostumbrados a pedir perdón, ¿verdad? Y a reconocer los errores. Pero yo siento que no es malo que Venezuela, que es un país que está de la manera como está, cada quien asuma su responsabilidad, porque si no, salir va a ser más difícil. Y en este caso, ¿Por qué pedirías perdón tú, por ejemplo? Bueno, por no haber participado el 6 de diciembre, por no haber buscado la manera por no haber hecho quizás lo imposible por convencer a mis compañeros de partido y de las otras fuerzas que era un error no participar. Hice todo lo que pude, pero bueno, no pude y tuve dudas también. Y entonces, bueno. ¿Pesó mucho la palabra y la autoridad interna de Manuel Rosales en esa decisión? Mira, lo que más pesó fue el azote del gobierno, que desmotivó a mucha gente que quería participar cuando en un momento dado viene y secuestra a los partidos y desmotiva a mucha gente. Eso fue lo terrible, lo que marcó realmente la imposibilidad de que mucha gente decidiera participar, porque debo decir que la mayoría de los parlamentarios y la mayoría de los dirigentes querían entrar querían mantenerse en la asamblea. Entonces, pero el gobierno allí actuó de una manera absolutamente inconsecuente y equivocada. Pero perdóname, porque ¿qué es lo que ocurre? Eso puede haber ocurrido. Pero si una dirigencia política tiene clara su línea, tiene claro su camino, su estrategia, no puede permitir o no debería permitir que una acción del gobierno la saque de su camino. Toda la razón. Ese argumento tuyo es irrebatible. Porque entonces, fíjate tú, por ese camino, el gobierno ya le conoce la caída a la oposición y dice, bueno, cada vez que tomen el camino que más fruto le da, yo les lanzo esta perla y ellos van a caer. Sí, pero como tomaste ese camino y no respondió al gobierno como tú querías que respondiera, entonces quedaste atrapado entre primera y segunda. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer de aquí en adelante para no quedarnos tanto en el pasado? Yo estoy de acuerdo con que la oposición tiene que tener una política no intervenible por el gobierno. Es una política propia. ¿Cuál es la política propia? Mira, yo voy a representar a ese pueblo que está sufriendo y para representarlo tengo que ocupar posiciones de poder. Tengo que hacerlo, tengo que participar, tengo que ocupar instituciones y tengo que mantenerme a su lado y representándolo adecuadamente. Ese es el futuro. Yo veo un futuro con una oposición que se recomponga, con una oposición que se una, no tantos pedacitos,
sino que nos unamos para poder construir ese país que todos soñamos y para poder incluso entendernos con el gobierno y buscar un camino adecuado. Critican a Fede Cámaras porque se reunió con el gobierno. Yo no lo critico. Hasta tu paisano Guanipa lo Mira, yo lo aplaudo. Porque Fede Cámaras representa a los empresarios. Y los empresarios no deben vincularse en política. Deben ocuparse de su producción de alimentos, de su producción de bienes y servicios, deben ocuparse de su empresa. Y cuando se reúnen con el gobierno, que es el gobierno que tiene el control de las instituciones, están buscando solución para sus empresas y ojalá las encuentren y puedan generar más empleo y pueda haber prosperidad. Ojalá y el gobierno sea sincero cuando habla con ellos y habla de que le va a dar al sector privado la oportunidad de desarrollarse, porque el gobierno fue el que quebró al sector privado con las expropiaciones. Lo que tenemos hoy es un resultado de esa política equivocada del gobierno. Ahora, probemos la sinceridad en la reunión con Fede Cámaras y que Fede Cámaras se encargue de sus empresas. Y yo también pienso que los políticos tenemos que conversar para poder encontrar un camino, para poder encontrar una solución concreta a los problemas de la gente, para poder resolver el tema de la electricidad. Y en ese caso el Zulia exigirá descentralización y lo hará igual todas las provincias. Fíjate, hay dos palabras que fueron estigmatizadas. Una es negociación y otra elección. Fueron estigmatizadas, bueno, por algunos sectores de la oposición y el gobierno, evidentemente, también contribuyó a eso, porque hubo sectores de la oposición que se sentaron a negociar con el gobierno, pero entonces lo hacían desde una postura del que está cometiendo un pecado escondido, que no los vean, ¿no? Y el gobierno sabía que esa era la actitud, ¿no? Y lo mismo pasa con el llamado a participar. Hay como que demasiadas razones para caer en la tentación de no participar. Sí, porque a veces es más fácil echarle la culpa al otro. Eso es muy humano, pero eso puede ocurrirme a mí como jefe de mi familia, ¿no? Y yo me equivoco y afecto a mi familia. Pero cuando un político peca de orgullo, cuando un político peca y se equivoca de esa manera, afecta a la sociedad. Y por eso el oficio de la política tiene que tener una responsabilidad mucho mayor y tienes que asumir tus responsabilidades porque estás afectando a una sociedad. En este caso en particular, yo reivindico la ruta electoral y la reivindico como una decisión estratégica de la oposición. No es una decisión coyuntural, no depende de las condiciones que nos dé el gobierno, depende de nuestra posibilidad de convencer al pueblo que nos apoye. Porque la peor condición para ir a una elección no la tiene la oposición, la tiene el gobierno, porque el gobierno tiene un rechazo demasiado grande. ¿Quién en este país, en su sano juicio, va a acompañar que continúe el sufrimiento que estamos teniendo en una elección? Fíjate que si los números fueron buenos, los de los dos lados, en la elección del 6 de diciembre y la de la consulta del 12 de diciembre, si fueron buenos ambos números, la oposición hubiera ganado. Hubiera ganado la elección. Es que era imposible perder. Ni con fraude. El descontento. No, el fraude si se le hubieran hecho fraude, porque uno de los argumentos es que el fraude es muy relativo. Aquí hubo sectores de la oposición que cantaron fraude antes de que se dieran las elecciones. Decían que ya eran fraudulentas esas elecciones. El fraude es relativo y yo siento que la palabra fraude ha sido utilizada como un escudo para impedir que se sepa exactamente qué es lo que se tiene que hacer. Yo digo, no voy porque me van a hacer fraude. Bueno, prepárate para que no te lo hagan. Utiliza al pueblo como escudo para que no te hagan el fraude. Pero ¿cómo va a inhibirte de participar en un proceso electoral tan importante como el de 6 de diciembre, sencillamente porque hay un fraude montado? Eso no era antes así. Cuando nosotros fuimos, y repito de nuevo, en el 2006 con Rosales, no dijimos no van a hacer fraude, perdimos y reconocimos. En el 2010 fuimos a la Asamblea Nacional, sacamos más votos que el PSUV en la suma de todos los partidos, menos escaños y reconocimos. Capriles pierde en el 2012 y en el 2013 y avanzó en la política y en el 2015 ganamos limpiamente. No pudieron hacer fraude, lo que quisieran hacer fraude. Es decir, que el tema de que yo no participo si no me da las condiciones que necesito es nuevo y tiene que ver con una visión errada de la política. Vamos a hacer una pausa. Ya venimos con Enrique Márquez a la 1 para profundizar en este tema. Tengo problemas aquí con el internet. Vamos a ver si me ayudan acá. Ya venimos.
Bien, continuamos acá en Vladimir a la una. Ediben Barbosa. Ese nombre, Ediben, debe ser zuliano, ¿verdad? Seguramente. Es muy probable. Y el apellido ojalá, también. Ojalá. Ajá. Escuchar a Enrique Márquez en Vladimir a la una decir que se equivocó en no participar ese diciembre es un gesto de honestidad y de rectificación. Ojalá todos los que se equivocaron tengan la misma grandeza de reconocer que fue un error. Me gustaría escuchar a dirigentes sobre ese tema, ¿no? En @Ciudadano Venezuela. Abogado Luis Lovera, pedir perdón, no quedarnos en el pasado, 20 años de pasado, que un maestro jubilado gane 3 mensuales es un delito de lesa humanidad, son tan responsables, dice, ¿no? A Venezuela le queda tiempo, pregunta Aníbal Gómez por aquí. Dice Gregorio, buenas tardes, hay una situación que ha venido creciendo como una bola de nieve, estamos llegando a la precariedad en nuestras vidas, aunque no esté de acuerdo con el oficialismo, debemos buscar una solución mediante el diálogo, ya vendrá un futuro cambio. Ajá. Hugo Alberto Rosales dice, hermano, soy opositor, debe darle vergüenza al invitado que tiene. Ali, los demás, qué desgracia de políticos tenemos, ni vergüenza tiene para estar en tu programa. Están esperando una solución con un grupo que cambie las condiciones cuando las circunstancias no lo favorecen. ¿Qué cambios pueden conseguir con un gobierno así? Bien. Por aquí dice Aníbal Gómez también, para salvar al Zulia le están ofreciendo una estrellita en la bandera, eso parece ser la solución. Ajá. Fernando Segnini. Amigo Enrique, a nuestra oposición venezolana dentro y fuera del país, por tanto meter la pata peyorativamente le llaman unicalcetín. Tenemos un rechazo del electorado de un 83%. ¿Qué opina? Bien. Entre otros mensajes. Hay de todo. Interesante. Bueno, y es que somos diversos, ¿no? Y cada quien tiene derecho a opinar lo que considere. Lo importante es que, fíjate, ¿no? Ahí se muestra una preocupación, un rechazo a la política y una preocupación, lo que nos tiene que ocupar, el futuro. A veces uno se retrae tanto a solo pensar en el pasado, que se llena de rencores, se llena de odios y se llena de depresión, porque no hemos logrado resolver. Pero en lo personal, yo no solo soy optimista, sino que creo que tenemos una gran oportunidad al llegar al fondo que hemos llegado, de recuperar nuestro país. Nuestro país sigue siendo el mismo en materia de recursos. Tenemos recursos gigantescos para levantar al país. Seguimos siendo los mismos venezolanos amables, colaboradores, trabajadores. Nuestro país y nuestra gente es único en el planeta y desafortunadamente los políticos no hemos podido aprovechar ese gentilicio tan bello como el que nosotros tenemos en Venezuela, en todas nuestras provincias, en toda nuestra tierra. Es decir, Venezuela sigue siendo la misma, solo que está muy mal gobernada. Y pienso que el oficio de la política tiene que ocuparse de esto y tiene que buscar una solución. No es fácil, claro que no lo es. Yo no voy a venir a decir aquí, mira, esto será sencillo, pero es más sencillo de lo que aparenta si nosotros aceptamos nuestra realidad. No hay nada más conveniente para resolver un problema que poner los pies en la tierra. Mira, yo tengo este problema serio y lo voy a resolver y voy a buscar la forma. Lo primero es poner los pies en la tierra y tener una estrategia. La estrategia es, mira, yo no voy a exigir, yo no voy a colocar mi estrategia como país opositor para que el gobierno haga lo que le dé la gana con mi estrategia. Cuando yo me reúno con el gobierno, le digo, mira, si no me das A, B, C, D, yo no voy a participar. ¿Qué crees tú que va a hacer un gobierno como este? Bueno, obviamente. Obviamente no te va a dar ni A, ni B, ni C, ni D. Y no vas a participar entonces. Y deja de lado la única ruta que resolverá el problema en Venezuela, que es la ruta democrática. Porque hay gente que inclusive se ha atrevido a plantear en el pasado invasión, golpe de Estado, conspiración cívico-militar. Y nada de eso se ha podido concretar. Pero imagínate tú que se concretara, ¿qué saldría de eso? Y yo digo, gracias a Dios, porque eso sería ratificar que el pueblo de Venezuela es un pueblo violento, un pueblo que solo ve la violencia para resolver sus problemas. Y eso es un hilo que cuando empieza a jalarlo, trae más violencia entre los sectores que convivimos en nuestro país. Aquí hay unos ciudadanos venezolanos que no coinciden con la oposición y coinciden con el gobierno. Y son gobierno. Y son venezolanos, igual que tú y yo. Y tienen derecho a ser venezolanos. Y yo tengo derecho también a hacerlo, aún pensando diferente a ellos. Partiendo de ese razonamiento básico, que es que tenemos que entendernos de alguna manera, el entendimiento no puede ser solo para discutir el poder. Si yo me reúno contigo solo para discutir el poder y no discutir nuestros intereses, estoy equivocado. Por eso celebro
que se reúna Fedecámaras y el gobierno para discutir los intereses de los empresarios. Y ojalá y se reúna el gobierno con las universidades para discutir los intereses de la academia. Y ojalá el gobierno se reúna con los maestros para discutir los intereses de la educación básica. ¿Y por qué no reunirse con los trabajadores para discutir los intereses de los trabajadores? Si eso es lo que tiene que hacer el gobierno, por amor de Dios. ¿Qué le dices tú a quienes reclaman aumento de salario hoy con toda justicia? Bueno, mira, que tienen derecho a exigirlo. ¿Qué respuesta le damos a quienes sienten o viven la realidad de que su salario no les alcanza para 3 comidas al día? La economía está destruida. Y está destruida cuando tú te pones a analizar el tamaño de la destrucción de PDVSA, te das cuenta de lo que le está pasando al país. PDVSA está en 4 bloques. Eso no ha sido por las sanciones, eso ha sido por el gobierno. Las sanciones no han impedido que PDVSA funcione. Puede haber algún impedimento para el mercadeo del crudo, pero no para que operen las empresas. Para producir gasolina, para producir diésel, para producir crudo. Eso pudiera estar trabajando. Irán está sancionado y anda a ver su industria de petróleo como está. Puede no poder vender, pero puede ingeniársela para mercadear. Pero nuestra industria está destruida. Ajá, y si no hay ingresos de petróleo al Estado, ¿dónde están los ingresos del Estado? ¿Cómo le paga a los maestros? Hay que asumir la lógica de que el país tiene que recuperarse integralmente. Por supuesto, yo soy de los que pienso que el modelo de gestión, la política del gobierno de Maduro no permite que eso ocurra. No permite. Y a los maestros hay que decirle, y a los policías, y a los profesores que ganan también $3, $4, $5, hay que decirle, mira, efectivamente esto es muy grave y tenemos derecho a reclamar. Y yo creo que hay que unirse a ellos en el reclamo y buscar una solución. Tiene que haber una solución. Y la solución está en redimensionar el tamaño del Estado. Yo sí estoy de acuerdo con que el Estado se desprenda de una cantidad de empresas que lo que le hace es generar más carga a los ciudadanos, que el sector privado produzca. Ahora, pero allí es donde la serpiente se muerde la cola, porque si por ejemplo privatizas empresas, las vendes, ¿qué pasa con los trabajadores que están allí, por ejemplo? Bueno, pasan a ser del sector privado. Ajá, mira a ver las empresas del sector privado. Por ejemplo, las empresas de la col. Mira, tú vas para una farmacia cualquiera ahorita y pregúntale al empleado cuánto gana. El patrón tiene que pagarle una cosita en dólares para mantenerlo trabajando ahí. El sector privado está pagando en dólares la mayoría. El sector privado no es el enemigo de lo que está ocurriendo. Si el gobierno aceptara que el sector privado puede ser un buey para arar esta tierra, le daría más espacio y se quedaría él con sus responsabilidades en materia de educación básica, de salud, ¿me entiendes? Principalmente, y atendería eso. Yo creo que el gobierno tiene que ser más agresivo en la participación del sector privado en la economía del país. Y por supuesto, esto tiene que hacerse con transparencia, tiene que hacerse apegado a la Constitución y a las leyes, y eso es algo que le demandamos, le exigimos al gobierno actual que lo tenga que hacer de esa manera. Pero hay solución. El sector privado es el primer factor de la solución de esa ecuación que parece imposible de resolver en Venezuela, darle más espacio. Y luego tiene que ver con la sinceración del Estado y su papel. Y por supuesto, cuando hablo del sector privado, hablo incluso en petróleo. Hablo incluso en electricidad, hablo incluso en agua potable. ¿Por qué? Porque el petroestado se acabó por quién sabe cuántas décadas. El Estado que teníamos, que recibía la plata del petróleo y hacía con ella lo que le daba la gana, eso no vuelve. ¿Cuántos años crees que tardará PDVSA en recuperarse si el Estado se empeña en mantenerla bajo el mismo esquema actual? Muchísimos años. Empezando, que las universidades hoy no están produciendo ingenieros profesionales, tienes que buscarlo. Esto es grave, es muy grave, es una coyuntura gravísima, por eso requiere soluciones innovadoras. Y en este caso, la solución lo tenemos los venezolanos y el empuje que tiene el venezolano, el emprendedor venezolano, el sector privado venezolano, para encargarse de las cosas que el gobierno no se puede encargar ni tiene capacidad para hacerlo. Tú que eres ingeniero electricista. Sí. Es un tema de ingeniería, ¿no? Es un tema de ingeniería. De ingenio. Así, de ingenio. Bien, hagamos la pausa, ya regresamos. Bueno,
seguimos aquí en Vladimir a la una. Hay una pregunta por aquí que nos envía Frederic Richel Villalobos. Dice que si sería que la oposición le permitió, la unidad opositora le permitió a Leopoldo López ir en una política hacia adelante que no iba a dar resultados. Bueno, yo percibo que ha habido siempre muchas dudas acerca de que todos sabían que iba a fracasar. Yo no sé si todos lo sabían. Lo que sí sé es que hay un conjunto de dudas que se fueron desarrollando y que al final esas dudas permearon incluso hasta la sociedad. Hoy la sociedad siento que está convencida de los errores que se han cometido y está convencida también para cambiar su norte, para cambiar, para dar un giro en la política necesario para resolver los problemas que tiene el país. Ahora, claro, eso también es el tema del debate, ¿no? La necesidad del debate en los sectores opositores sobre todas estas estrategias, pero ¿tuvieron ustedes oportunidad de hacerlo, por ejemplo? No, eso es una de las deudas mayores que creo que existen dentro de la oposición, la carencia de un debate real en función de que la dirigencia opositora, que es diversa y amplísima en todo el país, pueda ser partícipe de las decisiones que se toman, decisiones difíciles, comprometedoras, que comprometen el destino de un país, como esta que tenemos en el futuro que tomar con respecto a las elecciones regionales y locales y con respecto a la ruta estratégica. Otros comentarios aquí, por ejemplo, dice Ali Elisandro Solors, ¿qué cosa? Todos dicen que no estuvieron de acuerdo con golpes de Estado, sanciones ni bloqueo, pero ahora es que lo van a decir después que ya el mal está hecho. En mi caso tengo tiempo diciéndolo. Gracias de todas maneras por mencionarlo. Ricardo Ramón Silva, cuando cesen los partidos políticos yo bajaré tranquilo al sepulcro, dice otro. Los partidos son indispensables, son necesarios, pero tienen que revisarse siempre, porque no son instituciones, no son tótems, no son estatuas, no es algo inamovible, no puede haber eternidad en la dirigencia o en la dirección, tiene que haber evaluación continua y democracia interna. Mira lo que dice aquí mi hermanito Mario Villegas, escribe, con gran responsabilidad y valentía, Enrique Márquez reconoce en Vladimir Laguna que el liderazgo opositor, él incluido, erró al no participar en las parlamentarias del CID, admite que cayeron en el juego del gobierno, el cual pudo ponerle la mano a la Asamblea Nacional gracias a la abstención. Gracias, Mario, coincidimos en eso. Ajá. Dice aquí Aníbal Gómez, Enrique Márquez sigue siendo diputado de la AN, no ha recibido el llamado a una interpelación de la AN chavista. Bueno, por ahí me metieron en una lista que me van a interpelar y yo asistiré con mucho gusto. No voy a rehuir, yo me quedo en Venezuela, me quedo en el Zulia y daré la cara. Pero tú no te estás presentando como diputado. No, yo no lo soy. Yo llegué hasta el 4 de enero como correspondía a mi mandato. O sea, si te llaman a la asamblea, pues voy y voy como cualquier ciudadano, así es. Pero lo que te digo es que el gobierno a veces hace eso y tira esas amenazas para que uno se debilite y se vaya, pues. Yo en este caso te digo que no me puedo ir, no tengo cómo hacerlo, ¿no? Pero ¿y si pudieras te iría? No. Mira, la gente que se ha ido reconoce que como Venezuela hay pocos espacios para vivir. Y yo reivindico de Venezuela la calidad de la gente y reivindico de Venezuela la forma de vivir nuestra. Y estoy muy feliz de estar aquí a pesar de las circunstancias, de las condiciones en las cuales vivimos todos, que son de precariedad. Pero también sé que mi responsabilidad como político es tratar de cambiar esa situación. Y mi vocación de servidor público me obliga a trabajar para ello y voy a trabajar para ello. Domingo Rendón, ¿qué brío tienes invitado y que ha aprovechado la política si ellos y el gobierno son los que se benefician de la política y el pueblo pasando roncha? Yo soy parte del pueblo, igual que el señor que nos escribe, igual que tú. Todos estamos pasando lo mismo, estamos pasando las mismas vicisitudes. Y por eso es importante la reflexión, porque si no reflexionamos y si no nos ponemos de acuerdo, va a seguir pasando lo mismo. Freddy Gainza, ¿qué opinión le merece las intervenciones de Oscar Figuera, PCB, en la nueva Asamblea Nacional Rojita, en la cual el presidente Rodríguez le dice que de casualidad puede intervenir, que mande sus inquietudes por secretaría, ya que ellos son 21? Yo creo que es una persona valiente, Figuera, lo respeto, lo conozco hace mucho tiempo, no coincidimos en muchas visiones de la política ni de la gestión pública,
pero deseo que le vaya bien y que mantenga su voz en alto en función de defender lo que él cree que tenga que defender. ¿Ustedes creen que el PSB puede llegar a formar parte de un bloque opositor? Mira, yo no lo veo claro, ni creo que sea necesario. Yo creo que el PSB es un partido histórico, inicialmente de respeto, tiene sus creencias como lo debe tener cualquier otro partido, no lo veo en la oposición. Ahora fíjate, eso es un punto interesante porque el gobierno, a través de algunos de sus voceros, ha dicho pues que hay coincidencia entre el discurso de Abrams, lo que dijo Abrams y lo que ha dicho Oscar Figuera. Es muy desacertada esa afirmación. El hecho, por ejemplo, de que yo coincida con alguien en una declaración no significa que tengamos coincidencias plenas. El pretender descalificar al PSB comparándolo con el gobierno de Trump, a mí me parece absolutamente desacertado. Es desconocer la historia del PSB, lo que ayudó a construir, porque el Partido Comunista de Venezuela, antes de toda esta época, ayudó a construir grandes cosas en el país, en la época de la democracia, cuando se estaba fundando. Yo creo que hay que tener valor para ofender de esa manera, en este caso al PSB. Bueno, Enrique, nos tenemos que ir ya. Pero, por ejemplo, ya que tú decías que quieres democracia interna en un nuevo tiempo, estos segundos que nos quedan, ¿qué mensaje le envías tú a tu jefe político, Manuel Rosales, con respecto de todo lo que hemos hablado? Que yo creo que reflexionar y corregir es de sabios. Y creo que... ¿Tiene que reflexionar y corregir? Yo creo que él y toda la dirección política, la de Nuevo Tiempo y la del resto de los partidos. Y es un llamado sincero, humilde, para que se generen los correctivos necesarios y le podamos ver los ojos a la gente, que le podamos representar adecuadamente y buscar una solución real para los problemas que nosotros tenemos. Es decir, aquí hay que ponerse la mano en el corazón, reconocer los errores, el que tenga que pagar penitencia, que las pague, como en la iglesia cuando te confiesas, cuando haces acto de contrición, pero efectivamente sin corregir no hay futuro para Venezuela. Todo lo que has dicho puede hacer que tu tiempo en un nuevo tiempo sea poco tiempo. Yo espero que no, porque precisamente esa es la democracia interna que reclamo. La democracia interna debe dar para que uno exprese sus opiniones y ojalá sea así, sin generar roncha, porque al fin y al cabo lo que he defendido son mis ideas, que a propósito son las ideas de la mayoría de quienes militan en Nuevo Tiempo hoy en día. Te agradezco mucho, Enrique, que nos Gracias hayas acompañado. a ti, Gracias, Enrique Márquez, queridos amigos. Mañana tenemos Viernes Musical. Mañana 12 de febrero, Día de la Juventud. Mañana es Viernes Musical. Vamos a tener con nosotros al sonero clásico del Caribe. Y bueno, sigan ahora con la programación de Globovisión.